ellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedles acá y degolladlos delante de mí. Qué tremendo se oye eso, ¿verdad? O sea, ¿qué irá a pasar con todos aquellos que no quieren que Dios reine sobre ellos? Van a ser destruidos, hermanos, esa es la realidad. Sin andar con tanto rodeo, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero entonces se fija, hermanos, así como brevemente podemos ver que en sí la idea del ser humano no quiere que Dios lo gobierne. Y por eso vemos el mundo en las condiciones en que se encuentra. No sé si ustedes se habrán dado cuenta ahorita en las noticias cómo está todo el mundo bien desbarajustado. Ahorita hay protestas por donde quiera, asesinatos por donde quiera, robos por donde quiera, inventando guerras por donde quiera. Y no es generalizado nada más por decir aquí de Ciudad Juárez, que vemos cómo hay tanta violencia. Usted oye las noticias de Chihuahua, del sur de México, oye las noticias de Sudamérica, en África, en Europa. Todo está totalmente desquiciado. ¿Por qué? Pues porque el hombre no quiere que reine Dios sobre ellos, ¿verdad? No quiere. A raíz de esto, hermano, nosotros vamos a poder ver un poquito por la historia cómo el hombre ha querido guiarse a sí mismo. Vamos otra vez a Lucas, pero ahora al capítulo 4, estuvimos en el 19, ¿verdad? Pero vamos a retroceder ahí al capítulo 4, a Lucas 4, porque yo pudiera pensar, hay dos fuerzas que están en un conflicto. Dios en el principio le dijo a Adán y Eva: sean señores sobre las peces de la mar y sobre las bestias. Todo se lo dio Dios al hombre, ¿verdad? Entonces ese sería el reino de Dios sobre la tierra. Pero cuando viene Satanás, el hombre le entrega a Satanás el gobierno. De lo que Dios le había dado se lo entrega a Satanás. En Lucas 4 y verso 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. No dice que uno, ¿verdad? ¿Qué dice? Todos los reinos de la tierra. Observe, todos los reinos de la tierra. Y dice la Biblia que Satanás es el Dios de este mundo y que toda la humanidad está en poder del maligno. Observe. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento del tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán tuyos. Hermanos, dígame una cosa, en el buen sentido de la palabra, ¿se descaró Satanás ahí delante de Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermanos? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Entonces, ¿este mundo en poder de quién está? En poder del maligno, exactamente. Y lo podemos ver por el caos que se está presentando en el mundo, ¿verdad? Hablan del cambio climático y hablan de deforestación y de enfermedades y de epidemias y de todo ese tipo de cosas se hablan. Pero ¿por qué pasa eso? Pues porque todo esto está en manos del destructor, ¿verdad? Jesús dijo: el homicida ha sido desde el principio. Entonces todo está en poder del maligno. Entonces, fíjese un detalle curioso. Y ya medio lo comentábamos en la mañana, y cuando yo estaba razonando un poquito esto,
todos estamos involucrados en este sistema maligno. ¿O qué cree usted? ¿Sí o no? ¿O el sistema nos domina? Por eso, en cierto modo, cuando Jesús dijo: arrepentíos y creed el Evangelio porque el reino de Dios está cerca, entonces Jesucristo lo que viene a hacer es a llamar a gente que quiera escapar del reino de las tinieblas para venir al reino de la luz admirable. Y entonces eso implica un cambio en nosotros en muchos aspectos, pero nos está haciendo imposible escapar en cierto modo del sistema. Estamos involucrados en el sistema, lo queramos o no. Ahí estamos involucrados. Mire, entra uno a la profecía de Daniel, al capítulo 2, al verso 7 de Daniel, Apocalipsis 13 y versículo 17, pero para entrar así de lleno y analizar muchas cosas a fondo, pues se necesita mucho tiempo, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pues vamos a ser un poquito breves, pero vamos a tratar de dar a entender cómo en un momento dado los gobiernos humanos han tenido un dominio absoluto sobre toda la gente, o sobre todos nosotros como seres humanos. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Capítulo 2 de Daniel. Muchos de ustedes ya saben estas historias. Voy a pedirles que por favor, no me va a alcanzar para todos, ¿verdad? Pero que me ayuden. Aquí traigo unas hojitas para que más o menos se den idea, a ver hasta dónde alcanzamos, ¿verdad? Si me ayudas, Ari, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que más o menos ya saben esto, dejen la hojita para los que no sepan, pero casi creo que la mayoría de todos sabemos este detalle, ¿verdad? Ya casi la mayoría sabemos esto. Vemos cómo el hombre, después de rechazar a Dios, se trató de hacer sus propios gobiernos. Y vemos, estaba yo analizando un poquito en la semana, en cierto modo así, a grandes rasgos, la historia del ser humano. Pero hermanos, la historia del ser humano ha sido una de derramamiento de sangre en todas las épocas. Casi desde que Caín mató a Abel, el ser humano ha venido asesinándose, derramando sangre día tras día. Conquista de los imperios, de las naciones, por el poder político, económico, incluso religioso. Ha sido puro asesinar gente en todo el planeta a través de la historia. ¿Por qué? Porque cada gente, cada pueblo ha querido establecer su hegemonía, su imperio, su gobierno, su control sobre la humanidad, ¿verdad? Pero todo eso ha pasado porque el ser humano no ha querido que Dios lo gobierne. Cuando vemos la historia, por ejemplo, del pueblo de Israel, que rechazan a Dios y ponen reyes, pues los reyes entre ellos, los mismos reyes israelitas, se asesinaban a sus familiares, a los otros, y se iban mate y mate y mate. Hermanos, porque esos no eran gobierno de Dios, ¿verdad? Eran gobiernos que ellos mismos querían, no eran de parte de Dios esos gobiernos. Y ninguno de los gobiernos en cierto modo ha sido de Dios. Dios ha permitido ciertas cosas, ¿verdad? Pero no ha sido porque Dios ha querido. Ya Satanás lo dijo: a mí me son entregados todos estos y a quien quiero lo doy. Entonces Satanás es el que ha tenido el dominio sobre esto. Y cuando Satanás ha tenido el dominio sobre los gobiernos, no solamente ha sido en lo político, sino también ha sido en lo religioso, porque todos los imperios, todos los gobiernos que han tenido normalmente han sido paganos e idólatras. Entonces estaba mezclado la religión
con la política, ¿verdad? Había mucha influencia en eso. En el capítulo 2 de Daniel, bueno, ¿por qué está Daniel en Babilonia? Ya sabemos, ¿verdad? La mayoría de nosotros sabemos. Israel se corrompe, se divide el reino, Dios los castiga por la desobediencia de Israel, Dios manda al rey Nabucodonosor a conquistar Judá y luego se los lleva cautivos a Babilonia. Y entre ellos va un joven llamado Daniel y sus compañeros, ¿verdad? Y entonces, cuando ellos ya están en Babilonia, dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y sus sueños se huyó de él. Y mandó el rey llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Qué está sucediendo entre el rey y la religión ahí? ¿Hay una mezcla o no hay una mezcla? Si mandan los caldeos, si manda a sus astrólogos, a los encantadores y a los magos, entonces estaban muy relacionados la religión con el reino de Nabucodonosor. Ahí está involucrada la religión. ¿Se fija? Bueno, voy a hacer un poquito de ¿cómo se dice? De síntesis, ¿verdad? Para no leer todo. Resulta que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, pero dice la Biblia que Nabucodonosor no se acuerda qué fue lo que soñó. Y entonces les dice a sus caldeos, a sus magos, les dice: a ver, vengan ustedes que saben los arcanos, las cosas secretas, y revélenme el sueño. Resulta de que los caldeos, los encantadores, le dicen al rey: dinos el sueño y te diremos la respuesta. Y el rey Nabucodonosor les dijo: no. Le dijo: ya que ustedes, bueno, no les dijo así, ¿verdad? Pero más o menos para darnos idea, le dijo: ya que ustedes son los que pues se las comen ardiendo, ¿verdad? Y se saben los secretos de los pensamientos y todo, ustedes denme la interpretación, díganme el sueño y la interpretación del sueño. Se asombraron, dijeron: Señor, no hay rey sobre la tierra que pida cosa semejante. Le dijo Nabucodonosor: pues yo sé que si se los digo ustedes me van a dar una respuesta mentirosa, pero si no me dicen lo que soñé y su interpretación, los voy a mandar matar a todos. Esa fue la respuesta de Nabucodonosor. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues no pudieron, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra que cuando iban a prender a Daniel, porque Daniel estaba entre, más o menos en esa categoría que él consideraba que eran Nabucodonosor, dice que cuando los van a prender también a Daniel, entonces dice el verso 12: por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el mandamiento y los sabios eran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel, avisada y prudentemente, a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el negocio de la actualidad, la confianza que tenía Daniel en Dios, que cuando él dijo con certeza, dijo: yo le voy a mostrar al rey la declaración. ¿Estaría claudicando ahí Daniel en su fe? No, hermano, él estaba con una certeza de lo que él, en el Dios en el que había creído. Y lo dice: y se fue luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, a Misael, a Azarías y a sus compañeros, y lo dice: para demandar misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano fue revelado. O sea, el arcano, no sé cómo diga su Biblia, el futuro, ¿cómo? El secreto, el futuro, ¿verdad? Arcano es futuro. Entonces el arcano o el futuro fue revelado a Daniel en visión de noche, por la cual bendijo Dios Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios del siglo,
hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. Y luego ora Daniel y dice: a ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Y luego ya cuando recibe Daniel la visión, ¿qué entiendo yo como, o qué entendería como fue revelado a Daniel en visión de noche? ¿Qué es visión? ¿Qué entendemos por visión? Algo que Daniel entonces en un momento dado no soñó, sino que lo estuvo mirando, ¿verdad? No sé, pudiéramos pensar en visión de noche, a lo mejor Dios le puso como una pantalla, ¿verdad? Bueno, es un decir, ¿verdad? Y ahí le dijo: mira, este es el futuro de la humanidad. Y luego le dijo: y este es el sueño que yo le di a Nabucodonosor, del cual él no se acuerda. Y luego, ¿qué fue lo que soñó Nabucodonosor? Ya se presenta Daniel delante de Nabucodonosor y le dice: no es de mí, sino que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al fin de días. Tu sueño y las visiones de tu boca sobre tu cama es esto. Y luego les doy la hojita y nada más van a mirar la parte izquierda, porque dice así, dice Daniel 30: y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendiese los pensamientos de tu corazón. Y luego le dice: tú, oh rey, veías una imagen, una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Entonces, para que usted se dé idea más o menos de lo que pudo haber soñado Nabucodonosor, en su lado izquierdo de la hojita está lo que pudiéramos suponer es la estatua que Nabucodonosor tuvo en el sueño. Le dice: su aspecto era terrible, la cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió la imagen en sus pies, de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Bueno, hasta ahí me voy a detener. El asunto es, hermanos, que la estatua que sueña Nabucodonosor está constituida por una cabeza de oro, pecho y brazos de plata. Habría que ver todos los detallitos, ¿verdad? Pero como les digo, esto es así a grandes rasgos. ¿Por qué 2 brazos? ¿Por qué plata? ¿Por qué el vientre de bronce? ¿Por qué 2 piernas de hierro? ¿Y por qué al fin el barro los pies de barro cocido y revuelto con el hierro? ¿Y por qué 10 dedos? Todos esos detallitos pues habría que verlos con mucha calma. Nada más se los estoy narrando así rápidamente, ¿verdad? Pero el asunto es que dice, ve la estatua de oro, brazos de plata, vientre de bronce y los pies de hierro y los muslos, de hierro, y los dedos de barro y hierro revueltos. Pero dice, observa este detalle interesante, dice, estos reyes empiezan, en la estatua de Nabucodonosor empieza a manifestarse el futuro de la humanidad hasta nuestros días, porque en el versículo 41 de ahí de Daniel dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. El asunto es que le quiero comentar esto. Dice la narración completa
Dice, y en los días de estos reyes, observe, en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Observe este detalle. En los días de estos reyes, ¿sabía usted, hermanos, que nosotros estamos en los días de estos reyes todavía? Porque nosotros todavía estamos dentro de la estatua que soñó Nabucodonosor. Esto no se ha terminado, porque todavía no viene la piedra que va a desmenuzar la estatua. Entonces nosotros estamos involucrados ahorita. Entonces estos reyes humanos, o estos reinos humanos, ¿a quién fueron entregados? ¿Qué dijo Satanás? ¿Se acuerdan lo que dijo Satanás? Todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me son entregados. Entonces Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y lo que queda de la estatua que estamos prácticamente en los pies, todavía sigue siendo dominado por el maligno. Por eso les decía ahorita, por eso la humanidad está en la condición en que se encuentra, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Todavía no viene la piedra que va a desmenuzar esa estatua, todos esos reinos, porque a fin de cuentas esos reinos en un momento dado se han amalgamado a través de la historia, o sea, se han revuelto. Vamos ahora a ver el capítulo 7, pero ahora la visión y ahora lo mismo que soñó Nabucodonosor lo mismo que soñó Nabucodonosor y Dios se lo mostró a Daniel en visión, ahora Dios se lo va a mostrar a Daniel en sueño, y no es más que lo mismo. Observe. Daniel capítulo 7 verso 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Ya para este tiempo supongo que ya murió Nabucodonosor, porque ya ahora es Belsasar el rey. Dice Daniel, y habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche. Otra vez. Bueno, hermano, yo me quedo pensando, yo cuando empecé a leer la escritura, a mí me cautivó todo este libro de Daniel. Me cautivó en el sentido de lo que es la profecía, ¿verdad? Y más o menos me la aprendí, por ahí tengo apuntes donde saqué fechas y estuve separando tiempos y todo ese detalle, ¿verdad? Hasta comprender a fondo. Eso fue lo que a mí me cautivó, de ver en escrito el testimonio que tuvo Daniel para con Dios, que Dios lo favoreció mostrándole el futuro de la humanidad, cosa que nos atañe porque nosotros estamos involucrados en estos tiempos. Por eso dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Jesús viene y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no nos extraña, hermanos, que toda la humanidad, todo el ser humano, reinado por diferentes reinos de cualquier parte del mundo, no estén más que bajo la dirección del maligno. Y como les decía, lo podemos ver por el testimonio que hay de guerras, hambres, ambiciones, egoísmos y todo ese tipo de cosas, porque el reino de Dios no es así. Entonces, dice el verso 2, y habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. La gran mar en la Biblia es pueblos, naciones. Y luego dice, y entonces Daniel ahora sueña cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra,
que subían de la mar, o sea, subían de entre las gentes. ¿De dónde salieron los imperios? De entre las gentes, ¿verdad? De entre las gentes salieron. Pues ahí estaba en parte también. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra. Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso al un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dado dicho así: levántate y traga carne mucha. Y después de esto miraba yo aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y también esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dada potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba en sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hasta ahí. Lo mismo que soñó Nabucodonosor, ahora es lo mismo que sueña Daniel. El mismo significado, pero en diferente visión, por decir así. Sueña un león, un oso, un tigre y una bestia que pues no la podía describir, ¿verdad? Porque dice que era una cuarta bestia espantosa y terrible. Y luego, ¿por qué el león tenía 2 alas? ¿Por qué el oso tenía 3 costillas en el hocico? ¿Y por qué el tigre tenía 4 alas? 4 alas. Bueno, es lo que le digo, necesitaríamos tiempo y luego ver por qué 4 alas, por qué costillas y por qué alas de león. Es muy resumido esto, ¿verdad? El asunto, hermanos, es que la cabeza de oro corresponde al león. Los pechos de la estatua corresponden al oso. El vientre de la estatua de Nabucodonosor corresponden al tigre, y las piernas y los dedos corresponden a la cuarta bestia, terrible en gran manera. Ahora, pues leímos eso de la Biblia, hay bestias y estatuas, y luego ¿qué pasó? Pues ¿qué es eso? No entiendo. Pues tenemos que echar una asomadita a la historia universal, si es que así se dice, porque la historia universal nos enseña que hubo 4 imperios y uno sigue prevaleciendo. Hubo 4 imperios sobre la tierra: Babilonia, medos y persas, Grecia y Roma. Entonces, Babilonia es la cabeza de oro y el león, es lo mismo. Los medopersas son el pecho y el oso. El vientre de bronce es el tigre alado, y la cuarta bestia, espantosa y terrible, es Roma. ¿Cuál Roma? La Roma imperial, la de los Césares. Esa es. Según los escritos, la hegemonía de Babilonia, el sueño, duró 66 años, los medopersas 208 años, los griegos 163 años y Roma 644 años. Esa es la hegemonía del imperio romano. Pero había una particularidad en estos imperios, aunque se iban sucediendo, fueron de mayor categoría a menor. Se fija, fueron disminuyendo por lo menos en la estatua, fueron disminuyendo en valor de los metales, ¿verdad? Fueron disminuyendo. Pero la que persistió por casi 650 años fue el Imperio Romano. Tengo entendido que el Imperio Romano se disolvió hasta como el año 400, me parece, como el año 400. Y es interesante, todo esto bien interesante, le voy a decir por qué. Cuando nosotros, bueno, déjeme regresarme un poquito a lo que le comentaba. Había una particularidad muy especial en todos estos imperios.
se iban conquistando por diferentes países o reyes, pero una cosa iba prevaleciendo en ellos, era la religión. O sea, lo que creían los babilonios, en cierto modo, era lo mismo que iban creyendo los medos persas, lo que creían los griegos y lo que creían los romanos. Todos ellos tenían las mismas deidades, que en cierto modo habían heredado desde Babilonia también. Se fija, la religión era la misma, nomás que con los imperios les cambiaban el nombre y eso, pero los dioses prácticamente eran los mismos, era la misma religión babilónica. Bueno, hay algo muy interesante en la cuarta bestia. Dice que la cuarta bestia tenía 10 cuernos. Dice ahí, el verso 7 de Daniel 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Ahora lo que está viendo Daniel es la cuarta bestia con 10 cuernos, que en cierto modo corresponderían a los dedos a los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Y dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia espantosa, terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, y hollaba con sus pies, era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Luego dice Daniel, y estando yo contemplando los cuernos, ¿cuáles cuernos? Los cuernos de la cuarta bestia. Dice, he aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos, y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Ahora observe, ¿qué sucede en la cuarta bestia? En la cuarta bestia surge un cuerno número 11. Y luego ese cuerno número 11 tumba 3 cuernos. Hermanos, pues estamos llenos de cuernos y de todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué significa eso? Otra vez tenemos que irnos un poquito a la historia. ¿Qué sucedió en la historia, hermanos? Cuando el imperio romano de los Césares viene en decadencia, no sé si puedes bajar una imagen ahí del imperio romano, cuál fue su influencia en el mundo antiguo. El imperio romano, una de las causas del imperio romano que yo estuve leyendo fue que se degeneraron en gran manera en la homosexualidad, y eso fue uno de los factores que hizo que el imperio romano se viniera abajo, se degeneraron. Y entonces, a causa de esa decadencia moral, espiritual y militar, se pudiera decir, son conquistados por otros pueblos y vienen, les hacen la guerra, y entonces la Roma del imperio se divide en 10 reinos, que serían en 10 partes en que se dividió Europa. Fueron no me acuerdo los nombres, nunca me los he podido aprender. Los ostrogodos, los visigodos, los suevos, los vándalos, los burgundios, los sajones, bueno, no me acuerdo los otros, ¿verdad? Pero Roma se divide en 10 reinos, pero de ese reino que se dividió, que eran los 10 cuernos, que Daniel veía en la bestia, surgió otro cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño dice que derribó 3 cuernos. Bueno, ¿cuáles eran esos 3 cuernos? ¿Y cuál era o cómo se llamó ese cuerno que surgió? Vamos ahí mismo al capítulo 7 y en el verso 23, 7:23. Daniel 7:23. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Cuál era cuarto reino en la tierra? Ahí le puse, hermanos, Roma, el imperio romano.
El Imperio Romano ha sido el de más duración. Por eso dice la Biblia, será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o de cuál reino, o sea, de Roma, se levantarían 10 reinos. Es lo que les digo, que Roma imperial se divide en 10 reinos. Al dividirse en 10 reinos, tras de esos 10 se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces de los 10 se levanta un 11, y ese 11 tumba a 3, y los otros en cierto modo se le unen al cuerno pequeño. Ahora, ¿quién es ese cuerno pequeño? ¿Quién es ese cuerno pequeño? Dice, ese cuerno pequeño tuvo una característica que prácticamente lo identificó. Dice así: 3 reyes derribará, versículo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ese cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría. Dice, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo, y en medio de un tiempo, pero se sentará el juez y le quitarán su señorío para que sea destruido y arruinado, y hasta el extremo. Bueno, necesitamos hacia grandes rasgos otra vez asomarnos un poquito a la historia. La historia nos cuenta que ese reino pequeño que surgió dentro de los 10 cuernos no fue más que otro reino que se arrogó no solamente el poder político, sino aún el poder religioso, y entonces cuando obtuvo la hegemonía, entonces estableció sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes con una apariencia de cristianismo, pero al haber en sus hechos negando lo que de Dios era, porque hay algo muy específico que hizo este cuerno pequeño. ¿Qué hizo? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, ese cuerno pequeño, ¿quién fue? En el año 300 aproximadamente surge ese cuerno pequeño, que no fue más que el papado, el catolicismo romano. ¿Y qué fue en cierto modo lo que lo identificó? Que cambió la ley de Dios y estableció su propio pensamiento. Porque si ahora usted va al catecismo de la Iglesia Católica Romana, usted va a encontrar que ya no existe el mandamiento en el catecismo, no te harás imagen, sino me parece que dice, creo, santificarás las... ¿Cómo? No tendrás dioses. Sí, y en el sábado, cuando quitó el sábado, él puso, santificarás las fiestas. O sea, él cambió la ley de Dios, ¿verdad? Y luego ya los otros, ahí se acopló y formó 10. Pero realmente los mandamientos del catecismo no son los mandamientos, son en parte, pero no son exactamente la ley de Dios como él la estableció en Éxodo 28. Y entonces, hermanos, dice que en los días de estos reyes Dios establecerá un reino. Ahora, ¿por qué dijo la profecía que en los días de estos reyes? Porque ahorita el catolicismo romano sigue dominando, ¿o no? Es más, estuve oyendo precisamente ayer que en Estados Unidos el catolicismo romano está creciendo en una forma súper exagerada. Lo han recibido los presidentes de Estados Unidos cuando en años allá por la Segunda Guerra Mundial
no me acuerdo si fue Eisenhower, le dijo, no señor, nosotros nada tenemos que ver con usted, pero ya Reagan y todos los presidentes, todos se han acercado al papado. Entonces ese cuerno pequeño ya no es el César imperial, sino ahora es el César espiritual que está dominando a la humanidad. Ahora, ¿cómo vemos que está dominando a la humanidad? Hermano, bien sencillo. Usted analice las doctrinas del catolicismo romano. Si tiene curiosidad, bájese, al cabo, pues ahora con la información tenemos todo. Bájese el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Lea sus doctrinas y no son más que las mismas doctrinas del pueblo evangélico, exactamente las mismas. El infierno, la ida al cielo, la alma inmortal, la inmortalidad del alma, bueno, todas esas cosas que nosotros sabemos que no son bíblicas, ¿verdad? Todas esas cosas es la misma doctrina del catolicismo romano en el pueblo evangélico, todo. Y no se diga el sello de distinción de ellos, que es el domingo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ese poder todavía está ejerciendo. Ese poder es el que dice la Biblia, que dijo Satanás, a mí me son entregadas y a quien quiero, lo doy. Se comentaba un poquito en la mañana sobre la cuestión del derecho romano. Pues hermanos, ahí está el dominio, ¿o no? Todos estamos dominados. Ahorita todos estamos controlados en todos los aspectos. Mire, vamos a regresar al capítulo 3 de Daniel y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos. Fíjese, 60 codos. Y su anchura de 6 codos. ¿Cuántos 6 van ahí? 2. Falta uno. ¿Dónde pienso yo que está el otro? Cuando Nabucodonosor erige esa estatua y les dijo, cuando ustedes oigan el sonido de la bocina, de la trompeta, de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio y la zampoña, ¿cuántos instrumentos son? 6 también, creo yo. 60 pies de alto, 60 codos, 6 de ancho y 6 instrumentos. Y todo el que no adora esa estatua, ¿qué iba a ser echado? ¿A qué le iba a pasar? Iba a ser echado al horno de fuego. Ahí está el 666. Y el que no obedecer esa estatua era tener un control sobre todas esas gentes que estaban ahí, ¿o no? Un control absoluto. Todos ahorita estamos controlados, no podemos escapar. Bueno, sí podemos escapar a través de Cristo. El problema es discernir cómo es que vamos a escapar, ¿verdad? Porque el gobierno nos da todo, ¿o no? Ahora los nuevos gobiernos en todas partes del mundo ayudan a las madres solteras, ayuda a los viejitos, ayuda a hospitales gratis, bueno, todo. ¿Quién es su papi? ¿O quién es nuestro papi? ¿En quién estamos confiando? ¿En Dios o en el gobierno? ¿Verdad? O sea, ¿estamos controlados, sí o no? Entonces tenemos que tener el discernimiento para que cuando las cosas se pongan más, ¿cómo se dice?, más ardorosas, más calientitas, decir, Señor, ahora tengo que depender completamente de ti. Pero no esperarnos, hermanos, ya ir aprendiendo a depender de Dios, amén. Ya ir aprendiendo a depender de Él. Podremos irnos algún día afuera de la ciudad y que Dios nos dé agua y alimento. Ahí es donde va a ser la fe bien probadita, ¿o no? ¿Verdad? Así como cuando Lot salió
Cuando Abraham salió, salieron ellos. Entonces, estas cosas tenemos que discernirlas nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjese, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. No me vayan a oír por ahí, vengan por mí porque estoy incitando a estar en contra del gobierno. No, ahorita estamos todavía a favor del gobierno. Ya cuando el gobierno diga esto, sí, no, pues como los apóstoles. Pero los apóstoles dijeron con aquella convicción, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Ahorita mientras el gobierno no nos prohíba reunirnos ni cantar, no tenemos problema, ¿verdad? El problema va a ser si nos lo prohíbe. Ahí es donde va a estar el asunto, ¿verdad? Bueno, dice el capítulo 13, porque ahora el que va a escribir, lo que vimos antes lo escribió Daniel, pero ahora lo que vamos a ver es lo que va a escribir Juan. Y dice así: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi, observa este detalle, la bestia que ahora ve Juan no es más que la suma de las 4 bestias que soñó Daniel, o que tuvo en visión Daniel, porque Daniel vio 4 bestias separadas, león, oso, tigre y una bestia espantosa. Pero ahora lo que ve Juan es, por decir, agarramos las 4 bestias, las metemos en una licuadora, las licuamos y luego las aventamos y sale una bestia que es la que está viendo Juan. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan? Está viendo la suma, por decir así, de los 4 imperios, ¿verdad? Está viendo esa suma. Y entonces, bestia en la Biblia es un gobierno, ¿verdad? Es un poder político hasta ahí. Y bueno, habría entrar en cuestiones más a fondo, ¿verdad? Yo nomás así a grandes rasgos. Dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Ahí le puse una foto que dice el Apocalipsis sin velos. Ahí está la suma de las 4 bestias de Daniel. Si usted se fija, ¿quién le dio el poder a todas esas bestias? El dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Satanás es el dragón. Por eso le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me has dado todo y a quien quiero lo doy. Hermano, dígame una cosa, en el buen sentido de la palabra, al creer en Cristo, aceptar la doctrina de Jesucristo, nos estamos convirtiendo en unos, ¿será la palabra correcta, disidentes o no? ¿Está bien la palabra o no? ¿Qué es un disidente? ¿Aquel que no está de acuerdo en alguna cosa? ¿Sí estoy bien? ¿Sí o no estoy bien? O sea, al venir a Cristo, entonces la palabra de Dios nos está enseñando a escapar de ese reino de maldad que está corrompiendo la tierra, porque Jesucristo vino y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces nosotros estamos siendo llamados al reino de los cielos. Amén. Pero entonces tenemos que ser bien cautos y bien analíticos de ver
que en un momento dado el gobierno humano nos obliga a hacer, que nos prohíba ejercer nuestra libertad en Cristo. Hasta ahorita nosotros no tenemos problema, pero en China por lo menos sí tienen ese problema. El gobierno ahí les dicta lo que ellos tienen que creer, hacer, las horas de reunión, y todo el gobierno se los está prohibiendo. En la Unión Soviética, bueno, a los testigos de Jehová les prohibieron predicar e incluso los satanizaron. Bueno, no estoy en favor de los testigos de Jehová, ¿verdad? Tampoco, pero en cierto modo es coartar un poquito la libertad religiosa, ¿verdad? Y entonces la influencia que ha habido en contra del reino de Dios, por ejemplo, Europa ahorita está llena de ateos. Entonces ahorita nosotros en cierto modo somos privilegiados porque estamos más o menos creyendo, ¿verdad? Entonces aceptando lo que Jesucristo nos dice a través de su palabra. Entonces hasta aquí vemos que a estos gobiernos políticos, ¿verdad?, que se ven en la Biblia como una bestia, como un gobierno se ven. Ellos tienen o están dirigidos por Satanás. Pero ahora vamos al capítulo 17. Sí, capítulo 17 de Apocalipsis. Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Dice así: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me habló y me dijo: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué es una ramera? Una mujer que se dedica o que se ha prostituido. Hermanos, ¿la iglesia del principio se prostituyó? Sí, sí se prostituyó. Porque Pablo dijo: yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y entonces la iglesia que había recibido el evangelio perfecto de los apóstoles empieza a caminar la historia de la iglesia, y entonces cuando avanza el tiempo, la iglesia se une con el Estado romano, y es cuando nace el poder político religioso que hoy conocemos como Iglesia Católica Romana, que no es más que el cuerno pequeño de la cuarta bestia. Ahí es cuando la iglesia se convierte en una ramera. Pero el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, caminó al margen de esa prostitución, como siempre ha sucedido, ¿verdad? Pero entonces la iglesia se corrompió, pero siempre hubo un remanente fiel. Bueno, habría que comentar sobre eso aparte. Pero entonces lo que nos está diciendo Juan, dice: te mostraré la condenación de la grande ramera. Esa grande ramera persigue a los santos del Altísimo, ejerce su hegemonía sobre el mundo por mil y fracción de años, hasta que tienen un golpe de muerte, pero ese golpe de muerte ha sido sanado, y ahorita, como les decía hace rato, esta grande ramera está cobrando un auge mundial. Es más, 11:10 de AM, escúchelo, y hay 2 estaciones cristianas aquí en Ciudad Juárez que son católicas, y yo las oigo de curiosidad a ver qué dice el enemigo, y usted está encontrando todos los coritos evangélicos, los está encontrando allí en las estaciones católicas. Hermano, lo están envolviendo sin que se dé cuenta la gente, por no tener el conocimiento. Lo están envolviendo de una manera: mira, los católicos también cantan como los evangélicos. Pues ellos creen en Cristo, pues nosotros también somos hermanos. No, no es así. No somos hermanos, porque ellos son idólatras y nosotros no. ¿Se fija? Entonces hay que distinguir bien todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces ahí está nosotros tener el discernimiento. Cómo esta grande ramera está usando sus coqueteos, sus encantos, para cautivar
a los simples y se los trae. Y ahora todos se están viendo como hermanos y no es posible eso. No porque yo quiera ser elitista, ¿verdad? Dios lo sabe que no, ¿verdad? Porque uno es el evangelio perfecto de Dios y otro es lo que la grande ramera ha prostituido allá afuera. Y ahorita le voy a comentar algo que me dijeron, hermano Efraín. Bueno, entonces dice, ven acá y te mostraré, porque esta grande ramera va a tener un fin. Nosotros no la vamos a poder destruir, el que la va a venir a destruir es el Señor Jesucristo. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino son las doctrinas. Los reyes de la tierra, pues usted sabe, ¿verdad? Ha coqueteado con Hitler, con Mussolini, con Estados Unidos, bueno, con todos los poderosos ha coqueteado esta grande ramera. Dice, y vi y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Allá vimos en Apocalipsis una bestia una gran bestia que se sumó de 4 bestias, pero esta bestia es montada por una grande ramera. ¿Qué está sucediendo ahí? Una unión entre lo político y lo religioso, lo mismo que ha sucedido a través de toda la historia, ¿verdad? Todo el tiempo ha sido lo mismo. En cierto modo, hermanos, ¿hacia dónde vamos? ¿No ha escuchado usted mucho el rumor de un nuevo orden mundial? En que en ese nuevo orden mundial no solamente están unidas las naciones de la tierra, sino aún todas las religiones de la tierra. ¿Ha visto foto usted de donde está el Papa con los budistas, con los naranjas, ¿cómo se llaman? Los azafranes, esos de allá, los budas, el Islam. Se reúnen todos los de todas las religiones y dicen, todos los caminos o todas las religiones conducen a Dios. No es cierto, no todas las religiones conducen a Dios. La única religión que conduce a Dios es Jesucristo solamente, ¿verdad? Ni Buda, ni Zaratustra, ni los azafranes, ni los budistas, nadie lo lleva a Dios. El único que lo lleva al Padre Eterno es Jesucristo. No hay otro camino, ¿verdad? Entonces, allá vemos la suma de las bestias y ahora vemos que la bestia es montada por una mujer ramera y luego nos describe la mujer ramera, ¿cómo es? Vestida de púrpura, de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Luego dice, porque muchos se están maravillando con esta ramera y con esta bestia, pero hay una sentencia que dice, la bestia que has visto fue y no es ya de subir del abismo, ya de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se asienta la mujer. Y usted lo podrá ver, hermanos. Roma, el Vaticano, se conoce como la ciudad de los 7 montes. ¿Ah? Y entonces nosotros regresamos un poquito y bueno, voy a tratar de relacionarlo, salvo que alguien pueda tener otro pensamiento, pero
está comprobadito que el papado en el pasado usaba 3 coronas, porque el papa era el rey del cielo, de la tierra y del infierno, y tenía 3 coronas, y tenía un escrito ahí que decía Vicarius Filii Dei. Ese Vicarius Filii Dei son letras latinas que sumándoles el número de cada letra nos da 666, y el 666 es desde Babilonia. Todos los imperios han traído el 666, todos, porque estamos en un sistema del 66. El reloj es un sistema del 66. No sé si usted ha visto eso, ha analizado todos esos detalles, ¿verdad? Hay una historia bien interesante de cómo el 66 está en todos los aspectos. Hay un documental que se llama La religión de Babilonia, me parece que así se llama. Si puede, véalo y verá que está bien interesante ese documental. Entonces 666, todos estamos controlados ahorita por el 666, todo. No sé, ¿verdad? Esto a lo mejor ya pudiera ser parte de mi imaginación, pero me da a entender en cierto modo lo que dice, porque se va de la bestia que leímos en Apocalipsis 13, se va a levantar otra imagen de la bestia, o sea, otro poder que hace lo mismo que la bestia. Bueno, algunos dicen que esa imagen de la bestia es Estados Unidos, probablemente sea así, pero yo más o menos había analizado y yo pienso que la imagen de la bestia que conduce a la bestia, mire, déjeme leerle, ya voy a terminar, hermanos. Dice 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. Bueno, surge otra bestia que yo pienso que es toda la apostasía que surgió del protestantismo, ¿verdad? Que creen como la Iglesia Católica, pero dígame un detalle. Si usted es evangélico pentecostal, en cierto modo rechaza la Iglesia Católica, dice, no, yo no quiero nada con ella. Pero entonces usted es evangélico y tiene ciertas doctrinas. Y entonces usted, el papado dice, hijitas mías, vengan a mí. No, pues ¿cómo voy a ir yo ahí? Si ustedes son la grande ramera. Prácticamente directamente no va, pero usa una imagen que sería todo aquel que practica la doctrina de la Iglesia Católica y dice, pues yo creo igual que ellos. Entonces es más fácil a través del pueblo evangélico llevarlo a Roma que ir directamente, ¿no cree? Es más fácil, porque prácticamente están haciendo lo mismo. Ahora vea usted cómo se están acoplando el papado y la mayoría de las iglesias evangélicas. Ahí han ido presbiterianos, luteranos, adventistas, metodistas y no sé, hermano, la Iglesia de Dios Séptimo Día también anda ahí. En el 2003 establecieron un acuerdo con las iglesias evangélicas aquí en México. Ahí tengo la documentación, luego se la paso, ¿verdad? Y un hermano nos platicaba que de ahí del SEM mandaban a los hermanos a estudiar teología católica. Entonces se fija cómo está todo así, tan armadito, para que a fin de cuentas toda la humanidad vaya otra vez al catolicismo romano. Entonces, ya ahora sí ya voy a terminar, hermano. Entonces dice el capítulo 13, como estamos tan controlados en todos los aspectos, usted tiene un número de seguro social, tiene un número de RFC, tiene una CURP, tiene todo. El gobierno lo tiene bien controladito. En la religión también está bien controladito. Muchos tienen su acta de bautismo en el romanismo y bueno, está controlado. Bueno, dice, y le fue dado 13:15, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará
que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sean muertos. Y decía que a todos, a los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella es 666. ¿Y el 666 de dónde viene? De la unión de la religión con los poderes políticos. Entonces, fíjate cómo todos estamos involucrados, hermanos. Todos estamos involucrados, absolutamente todos. El asunto es discernir el tiempo en que debemos pedirle a Dios que nos abra el sentido y decir, no involucrarnos en el sistema que está prácticamente, creo yo, por llegar, ¿verdad? Eso es cuestión de que nosotros lo analizamos. Para esto nosotros necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Que Dios nos abra el sentido para poder discernir a fondo las señales de los tiempos. Amén. Entonces nos vamos a poner listos, hermanos. ¿Necesitamos más oración, sí o no? Necesitamos más oración, ¿verdad? Necesitamos pedirle a Dios que nos diga, Señor, ciertamente que por tu misericordia ahorita tenemos libertad en cierto modo religiosa. Aquí en México no tenemos ningún problema ahorita, pero hay otros hermanos nuestros en otras partes del mundo que sí lo tienen. Nosotros todavía no, ¿verdad? Nosotros, gloria a Cristo Jesús, que estamos aquí reuniditos bien a gusto, podemos venir, cantarle a nuestro Dios, orar, venir a la oración y nadie nos molesta. Pero ¿irá a hacer siempre esto? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque ya ahorita estamos avanzando a un control total de cada uno de nosotros. ¿Se ha escuchado rumores de que aquí en México ya quieren quitar la moneda? ¿Se han escuchado, hermanos? Ya no va a haber moneda, sino pura tarjeta, ¿ah? Para no evadir impuestos, ¿verdad? Ahora en nuestra tarjeta va a aparecer, tiene, no sé, 50 puntos. ¿Cuánto cuesta una soda? 1 punto. Bueno, nomás se lo van descontando. Y controladitos, hermanos, bien controladitos. Y no podemos escapar del sistema. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, ahí se vio la fe de Abraham. Porque Abraham dejó todo. El asunto es que vamos a ver delante, que nos abre el sentido en que Dios nos diga, hay que irnos, ¿a dónde? ¿Verdad? Señor, ¿nos vas a sustentar a donde nos vayamos? Ahí se va a necesitar fe, amén, porque el justo por la fe vivirá, amén. Dios nos ayuda, hermanos, amén, ¿verdad? Dios nos ayude a poder lograr eso, ¿verdad? Porque analicemos esto, que dice el texto, déjeme acuerdo, el que ama más su vida que a mí, a ver si no invento. Bueno, el asunto es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, amén. Ese, el que quiere salvar su vida la perderá, y el que la ¿qué? El que la pierda la hallará. No, bueno, luego se las leo bien, hermano, porque no me acuerdo, pero sí necesitamos buscar a Dios más con todo nuestro corazón. Vea, nosotros aquí estamos bien salvaguardados por Dios. El mundo ahorita afuera se está debatiendo en pecado, muertes, asesinatos y quién sabe qué tantas cosas horribles, ¿verdad? Y nosotros, Dios nos tiene en una burbujita bien protegidos. Yo así lo creo, ¿verdad? Entonces demos gracias a Dios porque todos los días comemos, estamos tranquilos, no tenemos zozobras, ¿no?
Nadie nos prohíbe nada, ¿verdad? Nadie. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojitos, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mi Dios, tú que estuviste en Monte Sinaí, y lo digo esto, Señor, para ratificar en ti, mi Dios, que hemos creído como el único Dios verdadero de la Biblia, el único que merece la honra y la gloria y la alabanza, Señor, porque aún siendo una humanidad perdida, Señor, diste a tu Hijo, Señor, a algo de tu misma entraña la diste para poder que nosotros, Señor, pudiéramos disfrutar de un reino venidero del cual no nos ha costado a nosotros nada, sino a tu Hijo, y que tú, Señor, por tu misericordia nos regalas. Gracias, mi Dios, por todo. Te bendecimos y te adoramos, te damos la honra, la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Gracias, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo reitero, mi Dios, una bendición especial para cada uno de nosotros, Señor, y que nos abras el sentido, que nos aumentes la fe, Señor, que nos ayudes. Acuérdate que somos polvo y flaqueamos en muchas cosas. Tenemos tal vez ideas, pues que a lo mejor no son más que ideas equivocadas, pero en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la fundación el plan fue hecho por su santa voluntad. Bendice a tu pueblo en toda la redondez de la tierra, nuestros hermanos que guardan el sábado, de cómo se va moviendo el planeta, la tierra. También, Señor, te pedimos por tu pueblo, mi Dios, que está diseminado, Señor, no sé, hasta dentro del catolicismo romano y del pueblo evangélico, Señor. Yo sé que hay pueblo sincero que tú los de sacar de ahí, Señor. Entonces, y a nosotros también, Señor, ábrenos el sentido. Gracias por todo. Señor, nos vamos a nuestras labores. Bendice a mis hermanas en sus hogares, a mis hermanos en sus trabajos, a mis hermanas que trabajan, a nuestros niños, Señor, en la escuela. Guárdalos de todo peligro, de tanto hombre malvado que puede haber por ahí. Señor, gracias por todo. Líbranos de todo accidente automovilístico, de toda enfermedad. Provee trabajo, bendice el lugar de donde sacamos nuestro sustento, mi Dios. Y bueno, mi Dios, ¿qué más puedo decirte más que agradecerte todas las bendiciones que tú nos das? Gracias, mi Dios, por todo. Te alabo y te glorifico y te doy la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, por la salud física de Abraham y por Laura y Adán, que ya vienen en camino, Señor, que los traes con bien. Si yo algo olvido, mi Dios, súplelo. Si alguno de mis hermanos tuviera necesidad económica, de enfermedad, Señor, pon los medios, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Si Dios quiere y vivimos, pues aquí nos vemos el miércoles, viernes y sábado en la mañana. Paz a vosotros. Escogido fui de Dios en el amado, y en lugares celestiales su protección me dio. Escogido fui de Dios en el amado, y en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la fundación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con
seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para la alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy y nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy y nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió